Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo este programa de preguntas y respuestas dentro de nuestro canal, a la vez que queremos a principios de año agradeceros toda la constancia que habéis prestado a nuestros programas a lo largo del año pasado. Entramos en un año nuevo y el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. Por tanto, estemos atentos a lo que su palabra indica, sabiendo que estamos ya más cerca del momento del encuentro con el Señor Jesús, que cumple su promesa conforme la ha expresado a los suyos. Tomemos la primera de las preguntas seleccionadas para el día de hoy y es de Joselito y dice así: ¿qué opina del libro Hacia el conocimiento de Dios de Parker? Mira, no cabe duda que el doctor Parker es uno de los grandes teólogos que ama la Biblia y ama a Dios. Por tanto, podrás no estar de acuerdo al 100% con todo cuanto él dice, pero esto ocurrirá con cualquier buen escritor, buen teólogo, hombres, personas bíblicas, pero yo recomiendo la lectura de los libros de Parker porque son bíblicos y edificantes. Otra pregunta de Frank de la Cruz. En la carta a los Efesios, en lo que respecta a la predestinación, capítulo 1, está hablando allí sobre los judíos o gentiles, ya que escuché a un pastor pentecostal hablando que la predestinación mencionada por Pablo solo se aplica a los judíos como nación y nada tiene que ver con los gentiles. Además, este pastor mencionó que la predestinación es una filosofía calvinista y no es doctrina. Apelo a su sabiduría y conocimiento para poder interpretar correctamente estos pasajes, ya que siempre pensé que la predestinación allí mencionada se aplica a gentiles y a judíos. Bueno, basta con leer de corrido el capítulo 1 de esa epístola para observar que cuántas veces aparece predestinación o sus derivados en ese capítulo siempre tiene que ver con creyentes y no solamente creyentes judíos, sino con los creyentes que integramos la iglesia en general. Así, en el versículo 4 lees: habiéndonos, Pablo se incluye y aquellos a quienes él escribe, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 11. En él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Sigue hablando de iglesia y de creyentes en Cristo. Es suficiente con la lectura del texto bíblico para apreciar que está escribiendo a la iglesia en Éfeso, formada por gentiles mayoritariamente, aunque también pudiera haber algún judío. Pero no es de la nación de Israel de la que está hablando y de la que se refiere cuando habla de predestinados o del verbo predestinar, sino de la iglesia en general. Si alguien afirma que la predestinación es una filosofía calvinista, no sabe lo que dice, porque predestinación está en la Biblia más de un milenio antes de que existiera Calvino. Por tanto, esa afirmación es incorrecta. Para calificarla de esa manera, en el mejor de los casos, la doctrina de la predestinación no es filosofía, es teología, y no es calvinismo, es Biblia, aunque a algunos no les guste. Finalmente, la predestinación, como se aprecia ya en los versículos citados, está siempre dirigida, orientada y manifestada en creyentes y no con inconversos, aunque algunos la confunden con la doctrina de la elección y así tenemos esos problemas de falta de identificación en cuanto a doctrinas bíblicas. Carmen Mara: ¿es bíblico que un pastor despida de la congregación a un varón que se divorció de su esposa si la mujer ya no quería estar casada? ¿Es correcto eso?
No entiendo qué significa realmente eso de despedirla o despedirlo de la congregación. Supongo que está refiriéndose a apartarlo de comunión. Pero no puede nadie echar a nadie de una iglesia. Como el problema planteado es consecuencia de un punto de vista personal, no puedo entrar en consideraciones, pero lo correcto, bíblicamente hablando, no es echar a nadie de la iglesia, sino procurar la restauración de todos los que se han desviado. Siglo XVI. Cuando usted estudió teología, especialmente el griego, ¿tuvo acceso a las copias de los manuscritos griegos? ¿O posee usted algunas copias? ¿Y de las variantes de griego del texto Receptus? Bueno, mira, muy pocas personas en el mundo tienen acceso a los originales, llamémoslo así, de los manuscritos griegos, porque están en manos de entidades nacionales, de grandes estructuras, custodiados como tesoros en bibliotecas que no tienen acceso a personas en general, y para acceder a ellos es necesario una autorización específica. Pero tampoco hace falta, puesto que incluso es difícil leer los manuscritos por la forma en que están escritos, con mayúsculas, muchas veces sin separación y muchas veces generalmente con absoluta ausencia de puntos lingüísticos como comas y cosas por el estilo. Lo que sí tengo son las variantes de todos los manuscritos que se conocen hoy, especialmente de los manuscritos antiguos, y están refundidos en libros como el de Leslie Allan y otros muchos, por no citar ahora, para que nadie se preocupe por los manuscritos o por los textos griegos que yo tengo, y en esos textos todos que yo tengo está el alejandrino, el vaticano, el bizantino y otros muchos más. Y por supuesto, el Textus Receptus. Esto está en lo que se conoce como crítica textual, que manejo muy a menudo. Por tanto, cuando en el programa menciono algún manuscrito o alguna referencia a manuscritos históricos o antiguos, no estoy tomándola de alguien que me lo dijo. Estoy tomándola directamente de las copias de esos textos bíblicos compilados, condensados en libros actuales. William Osvaldo Pérez Pérez, ¿me podría explicar Deuteronomio 28:57? Bueno, vamos al texto. Dice así: al recién nacido que sale de entre sus pies, y a los hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirás entre tus ciudades. Deuteronomio 28:57. Dios está anunciando el resultado que el pecado del pueblo iba a traer sobre todos, hasta el punto de que, rodeados de enemigos sin poder comer nada, con un hambre colosal que los conducía a la muerte, algunos comerían a sus hijos pequeños, comenzando por el recién nacido, el que tiene entre sus piernas. A tal extremo se incrementaría el hambre y a tal situación terrorífica llegaría la existencia de los que desobedecieron a Dios voluntariamente. Esto se cumplió, por ejemplo, en el sitio de Jerusalén, cuando fue sitiada por los babilonios. Lo puedes leer en Lamentaciones capítulo 2:20 y en Lamentaciones capítulo 4 versículo 10. No es que Dios quiera que esto ocurra, ni que Dios determinó que ocurriese, sino que Dios dice lo que iba a pasar como consecuencia del pecado y de la desobediencia, anunciándoles anticipadamente lo que iba a producir y las consecuencias que iba a traer. Ezequiel Castro Manzano, ¿podría decirme algunos ejemplos actuales en los que se vea claramente lo que es vivir a Cristo? Bueno, muy sencillo. Una vida de santidad. Carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, que es la vida de Cristo, el seguir a Cristo. Una vida de oración como el Señor dejó ejemplo.
una vida de testimonio anunciando el Evangelio como hizo Jesús, una vida de renuncia personal, Filipenses 2:5, una vida que deja también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, Colosenses 3:8, una vida que ama a todos, incluyendo a los enemigos, una vida que da la suya por sus hermanos, una vida que vive feliz en la gracia, una vida que escapa del legalismo pernicioso y de la intransigencia irracional de la denominación. Eso es ejemplos de vivir a Cristo. Enrique Campos. ¿Por qué en el credo apostólico se dice que Jesús descendió a los infiernos? La idea en el credo apostólico es que Jesús descendió hasta la muerte, que comprendía la muerte espiritual, que es la separación de Dios a causa del pecado, no suyo, sino del pecado que fue impuesto sobre él y del castigo que recibía. Esa experiencia de separación de Dios es realmente la experiencia del infierno. Por eso el credo apostólico dice que Cristo descendió a los infiernos. Pero la Biblia enseña que entre su muerte y resurrección Cristo no descendió a ningún sitio. El cuerpo estuvo en la tumba y su parte espiritual encomendada en las manos de Dios. Josías Ortiz. ¿Debemos usar la tradición de la Iglesia? Bueno, tengamos mucho cuidado con el término. La tradición de la Iglesia es la aceptación y afirmación que la Iglesia tuvo en el siglo I y II, tal vez hasta el siglo III, de las verdades bíblicas. Esa tradición nos sirve para demostrar que lo que creemos no es de ahora, es de siempre. Otro tipo de tradición, y hay que tener cuidado con ella, es la que se desvía de verdades bíblicas y que le da a lo que tradicionalmente la Iglesia impuso categoría de verdad semejante a la Biblia, como si fuese inspirada por Dios. Esta tradición que no está en la Biblia no debe ser usada, porque solo la Escritura tiene autoridad por ser inspirada. Briana Cedeño. Hace unas semanas unos testigos de Jehová vinieron a decirme que el infierno no era verdad. Es decir, ellos decían que el espíritu volvía a Dios y que nosotros estaremos dormidos hasta aquel día. Hacen una confusión entre alma y espíritu, y en ese tema casi no he estudiado qué dice la Biblia. Bueno, primeramente, ¿qué van a decir los testigos de Jehová si no mentiras? Mienten perversamente al haber deteriorado la traducción bíblica para que la Biblia Nuevo Mundo diga lo que ellos quieren decir, lo que a la secta les interesa referente a Cristo, que no quieren que sea igual que el Padre en gloria porque para ellos no es Dios. Enseñan que no todos los creyentes estarán en el cielo, sino solo algunos, contradiciendo lo que con claridad enseña la Biblia. Niegan la deidad de Cristo colocando un artículo indeterminado delante de Dios cuando se refiere a verbo. Son como su padre el demonio, mentirosos. Por tanto, te engañarán en todo cuanto puedan. Te harán confundir las partes inmateriales del hombre como alma y espíritu para desorientarte. Por eso te engañarán sobre el sueño del creyente hasta la resurrección. Con estos y con otras sectas mentirosas es necesario aplicar lo que la Biblia pide, lo que el apóstol Juan enseña. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le saludéis. Bueno será no perder el tiempo con estos, que hablan inducidos por Satanás, para engañar, si fuera posible, incluso a los santos. Simplemente hablemosles de Cristo, testifiquemos de cómo se salva el hombre y dejemos que sigan su curso. Ellos serán responsables delante de Dios. Ismael Percuflamenco. ¿Hay alguna enseñanza sobre la oración?
Bueno, la Biblia está llena de enseñanzas sobre la oración. Desde decir que tenemos que orar permanentemente, habla de la perseverancia en ella, de la forma de orar al Padre en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu, la oración de intercesión por otros, la oración en momentos de aflicción, la oración por los que se están perdiendo para que Dios los alcance en su gracia. La Biblia está llena, desde Génesis hasta Apocalipsis, de instrucciones sobre la oración. Simplemente tenemos que leerla. Christian Doncel: entiendo que ya no hay apóstoles como los 12, pero quisiera saber si la labor apostólica sigue vigente, ya que se sigue enviando personas a predicar, abrir nuevas iglesias, supervisarlas, es decir, si de alguna manera el ministerio apostólico sigue vigente. Amigo Cristian, enviar personas a predicar desde el liderazgo de la iglesia, encomendar creyentes a la obra de Dios a pleno tiempo, abrir puntos de testimonio y supervisarlos, no tiene nada que ver con acciones apostólicas, sino con el cumplimiento de mandamientos que Cristo y los apóstoles establecieron para la iglesia. Los apóstoles se llaman a ellos de esa manera para tener control. Los apóstoles hoy en día, quiero decir, los que se dicen apóstoles, los que afirman que el ministerio apostólico sigue, se llaman apóstoles a ellos mismos de esa manera para poder tener el control sobre iglesias, amedrentar a los creyentes para obtener de ellos lo que les interesa. Apóstol de turno es aquel que pretende obtener para sí lo que Dios no le ha dado, a costa de los creyentes y de la iglesia. 92 Alf. Hay pastores que defienden que no tenemos libre albedrío solo en lo terrenal, pero no en lo espiritual, hablando de la salvación y los escogidos. ¿Cómo podemos rebatir esto con la Biblia? Doy por hecho que no está en lo cierto y que nosotros tenemos nuestra parte en cuanto a ser salvos o no. Y también creo que Jesús murió por todos, no solo por algunos. Pero ¿cómo puedo apoyar todo esto con la Biblia? O quizás no estoy en lo cierto. Me gustaría saber qué crees tú a la luz de la palabra. La Biblia hace una afirmación contundente. La salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. En cuanto a salvación, Dios hizo toda la obra. Nada tenemos nosotros que hacer, porque no podemos. Y Dios llama a los hombres para que crean y sean salvos. La gracia que salva, la fe como instrumento para alcanzarla, la convicción de pecado, etc., no proceden del hombre, solo son de Dios, como instrumentos que capacitan al hombre para su salvación personal. Dios no obliga a nadie a ser salvos, pero nadie puede ser salvo sin la ayuda de Dios. Por tanto, nosotros no tenemos que hacer nuestra parte en la salvación. Tenemos que obedecer. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios hizo la obra y exige, pide, demanda que el hombre acepte esa obra y deposite la fe en el Salvador. 92 Alf. 1 Corintios 14 habla de lenguas que nadie entiende y que son misterios con Dios, es decir, no son lenguas humanas. Mi duda es, si hay quien cree que los dones del Espíritu fueron para el siglo I, entonces las personas que las hablan en el día de hoy, ¿qué están haciendo realmente? Y el segundo apartado del capítulo 14, que habla de comportamiento de la mujer en la iglesia, también solo se aplica al primer siglo. ¿Cómo debemos interpretar el capítulo? Primer problema. ¿En qué lugar se dice que las lenguas son misterios de Dios? Lo que Pablo dice es que si alguno habla en lenguas y no hay quien interprete, aunque hable revelaciones divinas, misterios de Dios, no sirve para nada. Debo afirmar contundentemente que las lenguas en todo el Nuevo Testamento son idiomas que pueden ser interpretados. De ahí que el apóstol Pablo mande
no hablar en idiomas en la iglesia, sino a intérprete. Las lenguas en sentido de balbuceos, de formas inexpresivas, de formas inconsistentes a los que algunos llaman lenguas angelicales, no son manifestaciones del Espíritu Santo. Las lenguas en el primer tiempo de la Iglesia, cuando vino el Espíritu Santo, eran idiomas perfectamente identificados. Y para que no haya equivocación, dice que les oían hablar en su propia lengua, partos, elamitas, mesopotámicos, etcétera, etcétera. El movimiento que quiere que cada creyente cuando recibe el Espíritu Santo, otro problema, hable en lenguas y hable en lenguas raras y extrañas, no es ni correcto ni bíblico. Primero, porque las lenguas son un don. No todos tienen el don de lenguas. Segundo, porque las lenguas son idiomas y se puede hacer una experiencia muy sencilla. Grabemos el que hable en lenguas y grabemos al que traduce, y dentro de 2 meses pongamos la grabación al que traducía y preguntémosle ¿qué está diciendo esto? Veréis cómo hay fallos muy serios, porque todo eso es subjetivismo y emociones no bíblicas. Samantha León, ¿me podría explicar Juan 7:20? ¿Dudó Juan el Bautista de Jesús? Ya he contestado esta pregunta. Lo he hecho con cierta extensión, de modo que no voy a repetir lo que dije. Juan nunca dudó del Señor. Simplemente en su concepto teológico, el Mesías vendría para reinar y Jesús no lo estaba haciendo. De ahí que le pregunte si él es el que había de venir o esperarían a otro. No podía dudar porque la visión del descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en el bautismo era una referencia que Dios le dio en relación con el Mesías. Por tanto, nunca Juan dudó de Jesús. Guillermo Hidalgo, me llama mucho la atención que su equipo volvió a seleccionar como 6 preguntas, tal cual, del mismo emisor que contestó la semana pasada. No tengo constancia de esto, pero mira, un error lo puede cometer el mejor equipo. La norma es que no se contestan en cada programa más que 2 preguntas formuladas por el mismo emisor. Si se ha producido un error, pido oficialmente disculpas. Ángela Silva. Un profesor en un seminario dijo cierta vez, estando yo presente, que la Biblia es toda inspirada pero no es toda revelada. ¿Por qué? Porque él dijo que el justo por la fe vivirá, dijo el apóstol Pablo, cuando lo dice en Romanos y en Gálatas es inspirado. Lo que dijo el profeta, de donde Pablo toma la frase, es revelación. No puede haber revelación sin inspiración. Toda la escritura es inspirada. La inspiración y la revelación fue primero para el primer autor que lo dijo. Si más adelante alguien toma lo dicho por ese autor, no altera para nada. La Biblia sigue siendo revelación de Dios e inspiración plenaria de Dios. Ángela Silva. El significado de que Cristo se humilló es desde que se encarnó hasta la muerte en la cruz. Hay 2 aspectos en relación con Cristo: limitación y humillación. La limitación es un acto voluntario de Dios en su identificación con el hombre. La humillación solo se produce cuando se hace siervo, y así lo dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. La limitación es durante su vida. La humillación tiene que ver con el sacrificio redentor. Josías Ortiz. ¿Es posible aprender a leer griego de forma autodidacta para leer el Nuevo Testamento en el idioma original? Mi querido amigo, todo es posible, pero entender el griego no consiste en poder leerlo, sino en darle el significado y sentido idiomático a cada palabra, a los nombres,
a los verbos en todos sus modos, a los tiempos, a las declinaciones, a la forma de expresión. Esto es muy difícil de conseguir de forma autodidacta. Para el idioma griego, y en cualquier caso, se requiere conocer profundamente antes la gramática castellana o española. Aprender el griego para traducirlo y leerlo requiere la ayuda de un maestro y mucho tiempo y años de estudio y de preparación y de práctica y de traducción. De modo que es muy difícil llegar a manejar el idioma griego desde un planteamiento autodidacta, aunque no digo que sea imposible. Muy bien, llegamos aquí a la última pregunta y termina el programa. Queremos pedir al Señor una bendición muy especial sobre cada uno de los que estáis suscritos al programa a lo largo de este año. Habrá novedades que iremos anunciando. Orad, por favor, para que este ministerio se consolide. Y os pedimos que si está siendo de bendición para vosotros, invitad a otros a que se registren, se inscriban en el canal para que reciban todos los avisos, las advertencias, los anuncios que pueden ir apareciendo y que Dios mediante así será a lo largo de este año. Que el Señor añada sobre vosotros su bendición personal.